hasiera emateko gaurko ekitaldiari. Eskerrik asko, Laura eta Miren. Arratsaldeon, ongi etorriak ikasle, senide, gonbidatu agurgarriak Gasteizko Erizaintza Unibertsitate Eskolako Erizaintza graduko 7. eta 8. promozioaren ekitaldi akademiko honetara. Vamos a dar comienzo al acto académico de graduación de la 7ª y 8ª promoción de grado en Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, que tras haber sido demorada debido a la situación sanitaria, finalmente vamos a celebrar hoy. En esta ocasión, con el fin de evitar aglomeraciones, se han ajustado las invitaciones y se ha decidido retransmitir por streaming por el canal de YouTube del centro. Mahai nagusia aurkeztu baino lehen, hitz batzuk besterik ez ditut esango, presidentzia maila osatzen duten pertsonei eskerrak emateko egun zoragarri honetan gurekin egoteagatik eta guztiontzat hemen egotea den ohoria adierazteko. A continuación, paso a presentar las personalidades que constituyen la mesa presidencial. En el centro, la consejera de Salud del Gobierno vasco, doña Gotzone Sagardui Goikoetxea. A su derecha, la vicerrectora del campus de Araba de la UPV-HU, doña Manoli Igartua Ugarte. A la izquierda de la consejera de Salud, la directora general de Osakidetza, doña María Rosa Pérez Esquerdo. A su izquierda, la directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, doña María Encarnación Betolaza López de Gámiz. Y en este lado de la mesa, la profesora doña Begoña Ruiz de Alegría Fernández de Retana, ponente de la última lección magistral. A continuación, doy la palabra a doña María Encarnación Betolaza, la directora del centro. Arratsaldeon, autoridades, ikasle, irakasle, Erizaintza Unibertsitate Eskolako lantalde eta gonbidatu agurgarriak. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, lehendakaritzako mailan daude pertsonei. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu beren erakundeek gure ikastetxeari ematen dioten babesagatik. Mila esker guztioi. A todos los presentes, agradecerles la asistencia al acto de graduación de la 7ª y 8ª promoción de grado en enfermería, que a su vez corresponden a la 44ª y 45ª de la historia de la Escuela de Enfermería de Osakidetza Servicio Vasco de Salud. En el momento de inicio de esta celebración, teniendo en cuenta que la COVID-19 sigue siendo una constante entre nosotros, me gustaría rendir un pequeño homenaje a las personas fallecidas durante la pandemia y transmitir nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos. Asimismo, evocar a todas las enfermeras y enfermeros que han cuidado de dichas personas con gran dedicación y delicadeza,
y reconocerles el tesón y coraje que han demostrado durante la mayor emergencia sanitaria en la historia reciente. Eskerrik asko erizaina. Entre esas enfermeras y enfermeros justamente os encontráis los graduados y graduadas aquí presentes, por lo que os reitero mi agradecimiento. También daros mi más sincera enhorabuena porque a lo largo del camino recorrido y de la formación, además de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, habéis demostrado una extraordinaria capacidad para afrontar situaciones inesperadas, adaptaros a los cambios y desafiar experiencias excepcionales. Haciendo un somero repaso, el día 28 de febrero de 2020, en que irrumpió la pandemia en Vitoria-Gasteiz, todas vosotras y vosotros que estáis aquí, fuisteis sorprendidos por la COVID en las prácticas y algunos rotando por las unidades en las que precisamente surgieron los primeros positivos, con lo que, entre otras cosas, tuvisteis que hacer frente en solitario al miedo y al desconcierto imperante en esos momentos. Pero a pesar de todo y de todas las circunstancias, que tuvisteis confinamientos preventivos, suspensión de prácticas, algún que otro contagio, demostrasteis facultades para sobrellevarlo de una forma ejemplar y para finalizar el curso académico. Así, los de la 7ª promoción, después de la incertidumbre inicial, fuisteis contratados por Osakidetza para prestar servicio de auxilio sanitario en el Consejo Sanitario, de manera que practicasteis la educación para la salud y, aunque no estuvisteis en contacto con el virus, también conocisteis desde primera línea lo que estaba ocurriendo con la pandemia y lo que estaba sufriendo la sociedad. De manera que finalmente pudisteis finalizar vuestra formación en fecha, en mayo de 2020. Los de la 8ª promoción, gracias al empeño y voluntad de las enfermeras ya en el curso 2021, pudisteis realizar todas las prácticas de cuarto en un sistema sanitario saturado por el virus que seguía muy severo y no daba tregua. De manera que, con algún que otro sobresalto más, en una realidad totalmente extraordinaria, ambas promociones culminasteis con éxito uno de los proyectos más importantes de vuestra vida, que era el de ser enfermeras y enfermeros. Zorionak guztioi. Recordar también que precisamente todo lo mencionado ocurrió durante 2020, en que precisamente se conmemoraba el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, resultando que, por paradojas de la vida, fue la pandemia la que contribuyó a dar visibilidad y a poner en valor a la enfermería. Y ya, situándonos en el aquí y ahora, agradeceros que en su día confiarais vuestra formación a nuestro centro y que una vez acabada la misma, hayáis asumido inmediatamente la responsabilidad de trabajar con entusiasmo y motivación como enfermeras y enfermeros, en un sistema que además os necesita y que está con mucha necesidad de profesionales cualificados. Habéis iniciado la devolución a la sociedad del privilegio que os dio de formaros durante años. Y en relación al contexto laboral en el que ahora estáis, en el que, como habéis visto, todo evoluciona a un ritmo frenético, preveniros de que irán surgiendo nuevos retos para la enfermería que requerirán nuevas competencias, así como la asunción de nuevos roles y el liderazgo de nuevos proyectos, por lo que no olvidéis que estáis en el deber de realizar un aprendizaje continuo, así como de investigar en cuidados y algunas de vosotras y vosotros de progresar hacia el doctorado para contribuir al avance de la disciplina. Como veis, os quedan algunas asignaturas pendientes. Por otro lado, a los padres y familiares también zorionak, porque esta graduación no solo es mérito de sus hijos e hijas, sino que también tiene que ver con los grandes valores humanistas que ustedes les han inculcado, que les han ayudado a configurarse como las personas que son ahora. Igualmente, enhorabuena por haberles apoyado de manera incondicional durante todo el trayecto formativo, con algunas luces y muchas sombras e incertidumbres, hasta que han alcanzado el sueño de ser enfermeras y enfermeros. Mis felicitaciones por el logro conseguido. En otro orden de cosas,
quería dedicar unas palabras de reconocimiento también a los docentes externos, a las tutoras de la práctica clínica y, sobre todo, a las enfermeras de las unidades asistenciales por su gran implicación en vuestra formación y compartir con todos vosotros su saber ser y su saber hacer profesional, a pesar del sobreesfuerzo que la situación sanitaria les ha supuesto. De manera muy particular, expresar mi gratitud a todo el equipo de la escuela a tiempo completo, profesorado y personal de administración y servicios, por su compromiso manifiesto con el proyecto común del centro, ya que de forma coordinada entre todos conseguimos que el engranaje de la máquina funcione perfectamente y el barco navegue hacia buen puerto. Sirva de ejemplo el acompañamiento que al inicio de la pandemia hizo el profesorado en el call center al alumnado del último curso de la 7ª promoción, en que realizaron turnos durante 24 horas todos los días de la semana para estar presentes y supervisar a los estudiantes, mientras a su vez seguían impartiendo docencia online al alumnado de los demás cursos y proseguían su trayectoria académica hacia el doctorado como objetivo trascendental del centro. Eskerrik asko guztioi. Para cerrar mi intervención, a todas y todos los homenajeados, recordaros que ya formáis parte de la historia de esta Escuela Universitaria de Enfermería de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, y deciros que esperamos que llevéis con orgullo haber sido estudiantes en ella. Lo mismo que nosotros estamos orgullosos de haberos conducido durante vuestro proceso de aprendizaje y de pertenecer a la misma familia que vosotras y vosotros, que es la enfermería, cuyo valor esencial es cuidar. Azkenik, lanbideaz asko gozatzea, ibilbide profesional luzea izatea, bizitza ondo joan dakizuela eta oso zoriontsuak izan zaiteztela opa dizuet.